Alejandro. Continuamos con Mateo capítulo 24, por favor. Mateo capítulo 24. Que Dios me los bendiga a todos mis hermanos y hermanas presentes en esta noche. El jueves pasado estuvimos aprendiendo por el texto bíblico que 7 personas fueron salvadas por las aguas del diluvio. Además, las aguas del diluvio fueron instrumento de salvación para Noé y toda su familia. Pero las mismas aguas del diluvio fueron instrumentos de destrucción para el resto de la humanidad. Decíamos que había una analogía, las aguas del bautismo también son instrumentos de salvación para el que lo acepta y para el que lo obedece, pero también las aguas del bautismo son un instrumento de condenación para aquel que lo rechaza. Entonces, también pensábamos y hablábamos de Noé. Hay algo más que quiero decir de Noé, por favor. En Hebreos capítulo 11, por favor, versículo 7, quiero decir esto de Noé. Hebreos capítulo 11, versículo 10, versículo 7, disculpen, dice el texto bíblico, allá en Hebreos 11, verso 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé, miren bien el versículo 7, Noé hizo preparativos. Con temor preparó el arca para que se salvase su familia. A Noé, pregonero de justicia, no se le pasó por la mente nunca subir al arca, el arca de la salvación, sin su familia. Cuando Dios llamó a Noé, Noé entendió perfectamente que también Dios lo estaba llamando a él y a toda su familia. Porque cuando Dios llama a un hombre, siempre está llamando a toda la familia de ese hombre. Entonces, piensen en esto. Todos los preparativos, todo lo que hizo Noé preparando el arca, pensando en la salvación de su propia familia. Noé sabía que venía un día terrible para la humanidad. Noé sabía que venía un diluvio. Noé sabía que Dios iba a destruir a todo ser viviente. Y Noé, como un buen padre de familia, comienza a hacer todos los preparativos para salvar a su esposa, salvar a sus 3 hijos y salvar a sus nueras. Es interesante. Y yo digo en esta noche que uno, como padre de familia, también debe hacer preparativos para asegurar la salvación eterna, la entrada eterna al reino de Dios de nuestra propia familia. Uno tiene que hacer preparativos con la familia. Dice Mateo 24, versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todo. Así será la venida del Hijo del Hombre. Será como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Continuamos con nuestro pasaje, Mateo 24, verso 40.
Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Lo primero que quiero decir de estos versículos es que Jesús no está hablando de la doctrina del arrebatamiento. Tal vez algunos de ustedes no han escuchado nunca acerca de la doctrina del arrebatamiento. Los que proveen, los que enseñan la doctrina del arrebatamiento, ocupan estos versículos para enseñar de que cuando venga Jesús va a arrebatar a algunos y va a dejar a otros. Debo explicarles que la doctrina del arrebatamiento, creo yo personalmente, no voy a hablar del arrebatamiento, pero creo que no es una doctrina bíblica. En pocas palabras, los que creen en el arrebatamiento creen lo siguiente. Ejemplo, en este momento es día jueves. Ellos creen que Jesús viene en silencio, viene Jesús solamente para arrebatar, para buscar a algunos de su iglesia. Y cuando Jesús arrebata y se lleva a algunos de su iglesia, el mundo continúa, la vida continúa. Uno fue tomado y el otro fue dejado. Y Jesús se va con los que salvó, con los que rescató, con los que se llevó, se los lleva al cielo, donde va a celebrar las bodas del Cordero por 1000 años. Luego de la celebración de las bodas del Cordero, Jesús viene con los ángeles de su poder y Jesús viene con todos sus santos, quien arrebató, para venir a salvar a la iglesia de una gran tribulación. En pocas palabras, los de la doctrina del arrebatamiento creen en dos venidas de Jesús. Una, silenciosamente, donde va a desaparecer el marido y se va a quedar la esposa, va a desaparecer el que está conduciendo el bus, el que está conduciendo un helicóptero, el que está conduciendo un avión, y así empiezan a desaparecer muchas personas. Y la gente se está explicando dónde está esta gente desaparecida. De hecho, hay grandes películas sobre eso. Entonces, esa doctrina, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en el molino, una será tomada y otra será dejada. Por estos versículos enseñan esa doctrina del arrebatamiento, cosa que yo no creo para nada. Nosotros creemos en una segunda venida de Cristo, que Jesús viene, va a arrebatar a su iglesia, pero ese día los cielos y la tierra que existen ahora van a ser reservados para el fuego en el día del juicio. Ese día los muertos van a resucitar, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Nosotros no creemos en una venida de Cristo en silencio, donde va a arrebatar solamente a algunos y los otros van a quedarse. No, nosotros esperamos solamente el día del Señor, el día que vendrá como ladrón en la noche, el día de Dios. La Biblia solamente habla de un segundo retorno, de una segunda aparición, de una segunda venida del Señor Jesucristo. Así que
entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado, dos mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Ese texto nos está hablando de un arrebatamiento. Eso es lo primero que quiero decir. Algún día vamos a estudiar la otra doctrina. Lo que estos versículos están diciendo es que el mundo no va a entender como no entendieron en los días de Noé. El mundo estará llevando vidas normales, vidas cotidianas. Las personas, el hombre y la mujer, uno en el campo y el otro la otra en el molino, van a estar realizando sus quehaceres del día a día. Es la vida cotidiana. Es como lo que dijimos el jueves pasado. Van a estar comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Cuando Jesús menciona que estarán moliendo, trabajando en el campo y mujeres trabajando en el molino, eso significa que las personas con la segunda venida de Cristo van a estar llevando sus vidas normales, sus vidas cotidianas, realizando sus quehaceres del día. El mundo no va a entender, como no entendió en los días de Noé, acerca de la segunda venida de Cristo, porque su corazón y su mente van a estar envueltos, van a estar afanados en los placeres de la vida. Así que dos estarán en el campo y dos estarán moliendo en un molino. El texto está hablando de la vida cotidiana, de la vida normal, que la gente va a estar llevando cuando aparezca el Hijo del Hombre desde el cielo con los ángeles de su poder. Será igual como los días de Noé. Plantaban, edificaban, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Lo que Jesús está advirtiendo acá es que la gente no va a entender porque van a estar haciendo cosas cotidianas, normales de la vida diaria. Y no van a entender, no porque no se les haya predicado, no porque no se les haya advertido. La gente no va a entender cuando aparezca Jesucristo desde el cielo, no va a entender lo mismo lo que no entendieron en los días de Noé. Miren el versículo 39, 24, 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No entendieron porque estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. No entendieron porque estaban llevando vidas normales, vidas cotidianas, realizando los quehaceres del día a día. No entendieron porque su corazón, porque la mente de ellos estaban envueltos, estaban afanados, muchos de ellos en los placeres de la vida. Jesús dijo esto. Pon atención, por favor. Mira Lucas 21:34. Lucas 21:34, por favor. De esto creo que está hablando Jesús. Lucas 21:34. El Evangelio de Lucas 21:34. De esto nos está advirtiendo Jesús. Mirad también por vosotros mismos. Miren por ustedes mismos. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Eso es. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, plantaban, edificaban, construían, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriagueces y de las preocupaciones y de los afanes de este mundo. Y venga de repente sobre ustedes aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo,
orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lo que Jesús está advirtiendo, tengan cuidado que el día del Señor no te agarre desprevenido. Tengan cuidado del exceso de muchas cosas del mundo, porque el exceso de muchas cosas del mundo puede arruinar tu vida en aquel día. Tengan cuidado, porque hay muchas cosas en este mundo, muchos afanes, muchos placeres que pueden apartarte de la comunión de Dios, pueden apartar tu vista, tu mente de la segunda venida de Cristo. Recuerda, hermano mío, todo es lícito, todo es permitido, todo, pero todo no conviene. Todo es lícito, pero no te dejes atrapar, no te dejes dominar, no te dejes envolver por ninguna cosa. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. También estos textos nos enseñan que, como en los días de Noé, Dios protegerá a unos, pero Dios no protegerá a otros. Miren lo que pasó en los días de Noé, por favor. Miren en los días de Noé. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 5. ¿Será como en los días de Noé? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice el texto bíblico, y si no perdonó al mundo antiguo, Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó, sino que protegió a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Siempre que ha habido un juicio de Dios, siempre cuando ha habido un día del Señor, Dios protege, Dios cuida de los suyos. Dios protegió a Noé y a otras 7 personas, pero Dios destruyó al resto de la humanidad. Eso es lo que dice el capítulo 2 también, el versículo 9. Recuerden, 2 estarán en el campo, 2 estarán en el molino, una será tomada y la otra será dejada. Miren lo que dice segunda de Pedro, este mismo pasaje, capítulo 2, verso 9. Sabe el Señor librar de tentación o librar de la prueba a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios va a rescatar, Dios va a librar a los piadosos, a los que se preparen, como protegió a Noé, como protegió a su familia, pero Dios va a castigar a los injustos. Dios protegerá a los piadosos. Dios protegerá a los obedientes a la palabra de Él. Sabe Dios librar de la prueba a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Hermanos, uno será tomado y el otro será dejado. Nos habla de la separación que Dios va a hacer en el día del Señor Jesucristo. Recuerdo las palabras de Abraham cuando los ángeles iban a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan las palabras de Abraham a Jehová Dios? Miren Génesis 19, versículo 25. Génesis 19, versículo 25. Recordemos las palabras de Abraham. Génesis, por favor. Me parece que
ese no es el texto, pero Dios dice lo siguiente: cuando los ángeles van a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham intercede por Sodoma y por Gomorra. Y Abraham le dice a Jehová: ¿vas a destruir al justo juntamente con el injusto? Jehová, ¿tú vas a tratar al bueno de la misma manera que vas a tratar al malo? ¿El juez de toda la tierra no va a ser lo que es justo? Nunca tal haga el Señor de toda la tierra de tratar al justo juntamente con el injusto. Dios en el día de Jesucristo va a proteger al cristiano, pero no va a proteger al que no es cristiano. Dios va a hacer una separación de los justos de los injustos. Lo mismo que aparece en Mateo capítulo 25. Mira Mateo 25, Mateo 25, 31, 32. Uno será tomado y el otro será dejado. Mira Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces el Hijo del Hombre se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su mano derecha y a los cabritos a la mano izquierda. Eso es lo que va a suceder. Dios va a hacer una separación. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en el molino, una será tomada y la otra será dejada. Dios va a separar. Como lo hizo en el tiempo de Noé, Dios protege a Noé y su familia, pero Dios destruyó al resto de la humanidad. Es la separación que Dios hace. Hermanos, en Mateo 24, uno es recompensado y el otro es castigado. Como los días de Noé. Noé fue recompensado con la salvación porque Dios lo rescató, porque Dios libró a Noé del juicio, del diluvio, de la destrucción de la humanidad. Pero el resto fue castigado por su desobediencia. En Mateo 24 hay siervos que van a ser premiados. Hay siervos que van a ser recompensados por el Señor. Miren Mateo 24, verso 45. Mateo 24, verso 45. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que dé alimento a tiempo? Aquí está la recompensa. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Un siervo es recompensado, es premiado, pero el otro siervo, el siervo malo, va a ser castigado. Miren Mateo 24, verso 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Uno es recompensado y el otro es castigado, como sucedió en los días de Noé. En el capítulo 25 hay vírgenes que son recompensadas y son premiadas y son salvadas. Miren el 25:10. Pero mientras ellas iban a comprar, Mateo 25:10,
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ahí está la recompensa, la bendición para ellas. Pero ¿qué pasó con las otras vírgenes insensatas? Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Por si acaso, eso también sucedió en los días de Noé. La gente quería entrar al arca, pero Dios cerró la puerta. Versículo 12. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabía el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vírgenes prudentes, vírgenes sabias, entraron a las bodas del Cordero. Vírgenes imprudentes, vírgenes insensatas, se les cerró la puerta y quedaron fuera de las bodas. Hay siervos que van a ser recompensados, van a ser premiados con la salvación eterna. Miren Mateo 25, versículo 21. La parábola de los talentos, 25-21. Y su señor le dijo al siervo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Lo mismo se les dice a las vírgenes, entren al gozo de su señor. Versículo 23. Mateo 25-23. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra a la salvación, entra al gozo de tu señor. Pero, ¿qué pasó con el siervo malo? Versículo 26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Siervo malo y negligente. Miren el 28. Quitad pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Versículo 30. Y al siervo inútil, echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Será como los días de Noé. Dios salvará a su pueblo y Dios castigará a los demás. Noé entró al arca de la salvación. Dios, el juez de toda la tierra, va a separar a los buenos de los malos, a los cristianos de los que no son cristianos, a los piadosos de los que son impíos. Dios va a hacer esa separación. En el capítulo 25, a los de la derecha, 25-34, a los de la derecha, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero mira el versículo 40, 41, mira el 45, Mateo 25-41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, maldito al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Venid benditos, apartados de mí, maldito. Separación. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán muriendo en el molino, una será tomada y la otra será dejada. Al final, Mateo 25-46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Será como los días de Noé. Cuando venga la prueba sobre el mundo entero, cuando venga la prueba sobre el mundo entero, Dios protegerá, Dios cuidará, Dios recompensará la fidelidad, la diligencia, la piedad, la obediencia, la lealtad de todos sus siervos. Pero Dios también castigará la desobediencia del hombre, la soberbia del hombre, la negligencia del hombre, la infidelidad del hombre. El juez de toda la tierra va a hacer lo que es justo en el día del Señor Jesucristo. Va a hacer lo que es justo. Mateo 24,
Mateo 24, versículo 42. Mateo 24, versículo 22. Por tanto, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Velad, porque no sabéis el día ni la hora que vendrá vuestro Señor. Exactamente las mismas palabras del 36. Mira Mateo 24, verso 36. Pero el día y la hora nadie lo sabe. El día y la hora nadie lo sabe. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora en que vendrá vuestro Señor. Entonces, les recuerdo que todo este pasaje de Mateo 24 y Mateo 25, Jesús está advirtiendo a los discípulos para que se preparen. Los discípulos deben prepararse, debemos prepararnos porque no sabemos el día ni la hora. No sabemos el día ni la hora. Será como los días de Noé. Uno va a ser tomado y el otro va a ser dejado. Dos mujeres estarán muriendo en el molino. Una será tomada y la otra será dejada. Así será la venida del Hijo del Hombre. Hay que prepararse. Versículo 44. Miren el 24 de Mateo, verso 44. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Se dieron cuenta? Capítulo 25, versículo 10. 25, 10 de Mateo. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Las que estaban preparadas. Versículo 13, Mateo 25, 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hay que prepararse. Noé, con temor, preparó el arca para que se salvase su familia. Hay que prepararse como las vírgenes prudentes. Hay que prepararse como el siervo fiel y prudente. Hay que prepararse como los siervos de los talentos. Hay que prepararse como las ovejas que mostraron misericordia, compasión y amor a los necesitados. Ahí en Mateo 25. Hay que prepararse. El ejemplo, Mateo 24, verso 43. Mateo 24, 43, por favor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de minar la casa, si el padre de familia supiese la hora, el día en que el ladrón va a robar su casa, a saquear su casa, a minar su casa, ¿qué haría ese padre de familia? Velaría, se prepararía y no dejaría al ladrón robar, saquear ni minar su casa. Hermanos míos, esta es la primera parábola. Todos los preparativos que un padre de familia haría si él supiera la hora en que el ladrón vendría a robar su casa. Todos los preparativos que haría. Para los que no saben, el año pasado hubo un estallido social aquí en nuestro país, como nunca había sucedido en la historia de Chile. El estallido social. Yo no me encontraba en Santiago, me encontraba en los Estados Unidos, predicando la palabra. Pero mi familia me contó
me habló en detalles acerca de ese estallido social, porque comenzaron los saqueos, comenzaron los robos, comenzaron los incendios, era un desorden total, un caos total Santiago de Chile y el país entero. Pero mi esposita y mis hijos me contaron de todos los preparativos que los vecinos hicieron para vigilar, para proteger el contexto de la segunda venida de Jesucristo, en el contexto del día de Dios. Si hay palabras importantes en el Nuevo Testamento, en el contexto del día de Jesucristo, del día del juicio final, de la segunda venida de Cristo, es la palabra velad y la palabra ser sobrios. Miren, velad, ser sobrios. Primera Tesalonicense, por favor. Tengo que explicar esto porque son las palabras más importantes para esperar, para prepararse para el día del Señor Jesucristo. Primera Tesalonicense, por favor. Primera Tesalonicense, por favor, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La destrucción va a ser repentina. Pablo dice que será en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta. En este contexto, que del día del Señor vendrá como ladrón en la noche, Pablo dice lo siguiente, versículo 6, primera de Tesalonicenses 5, verso 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ahí está la palabra. Velemos y seamos sobrios. Versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, en un contexto de la venida del Señor como ladrón en la noche. Versículo 10, 5:10. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. La importancia de velar, la importancia de ser sobrio. Repito, en el contexto del día del Señor Jesucristo que vendrá como ladrón en la noche. Por favor, anótalas en tu mente. Velad y sean sobrios. Velad y sean sobrios, por favor. Son las palabras de Jesús, son las palabras de los apóstoles del Señor Jesucristo. Tito capítulo 2, Tito capítulo 2, por favor. Libro de Tito capítulo 2, por favor. Digamos esas palabras, siempre en el contexto de la segunda venida de Cristo. Tito capítulo 2, verso 11. Libro de Tito capítulo 2, verso 11, por favor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos la gracia de Dios, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, como los días de Noé, vivamos en este siglo sobria, ahí está la palabra, justa y piadosamente, tal como vivió Noé antes del diluvio. Sobrio, un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre que hizo todo lo que Dios le mandó. Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando.
la esperanza bienaventurada. ¿Cómo debemos aguardar, cómo debemos esperar la manifestación gloriosa de nuestro Salvador y Señor Jesucristo? Sobria, justa y piadosamente. Velad, sean sobrios. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por favor. Exactamente la misma idea, exactamente la misma idea. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El único mandamiento que encuentro en este versículo es y esperar por completo, y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cómo debo esperar? Completamente en la esperanza de la segunda venida de Cristo. Sed sobrios, ceñid vuestros lomos del entendimiento, sean sobrios y esperen por completo cuando Jesucristo sea manifestado. Capítulo 4 de Primera de Pedro, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Pedro dice lo siguiente: mas el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Wow. Cuando los apóstoles hablan de la segunda venida de Jesús, cuando los apóstoles hablan de la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, cuando los apóstoles hablan del día del Señor, la palabra que más usan es velad y sean sobrios y esperen el día y esperen la hora de la manifestación del Señor Jesucristo. Velad, velad, anoten por favor la definición. Velad, esto me lo enseñó a mí mi hermano Masaru Guzmán en su prédica de Primera de Pedro, de Tesalonicenses, disculpen. Velad, Masaru explicó lo siguiente en su presentación de Primera Tesalonicense. En la antigüedad, las construcciones se edificaban en las partes más altas de una ciudad. El propósito de colocar las ciudades en lugares altos era para colocar un atalaya o un vigilante o un centinela que velara, que vigilara y que estuviera atento y cuidando la ciudad. La ciudad, en los tiempos antiguos, podía descansar, podía vivir tranquilamente porque había un atalaya, por cualquier guerra o por cualquier presencia de enemigo, la ciudad estaba tranquila porque allá arriba había un vigilante, había una atalaya, había un centinela que velaba de día y de noche por la ciudad. Imagínate tú, si la atalaya se quedaba dormido, ese hombre debía pagar eso con su vida. Además, el descuido podría traerle la ruina y la destrucción a todo un pueblo. Velad significa anticiparse, prepararse a cualquier situación que podría venir sobre nosotros inesperadamente. Estar preparado
en cualquier situación, especialmente preparados para el día del Señor. Velar, anticiparse a lo que puede suceder. Hermanos míos, lo que ustedes están haciendo, lo que yo estoy haciendo, cada vez que participamos de algún estudio bíblico, de las noches de oración, estamos velando, estamos preparándonos, estamos llenando nuestras lámparas de aceite, estamos llenándonos más del Espíritu Santo, porque el día y la hora nadie lo sabe. En cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojo, aparece el Señor desde el cielo, desde las nubes, con los ángeles de su poder. En cualquier momento viene destrucción repentina. Por eso Jesús y los apóstoles, velad, estén preparados, porque la destrucción puede venir en cualquier momento, en cualquier momento. La palabra sobrio significa tener una mente con mucha claridad, tener un buen juicio, una mente sobria, muy clara, muy entendida, muy disciplinada y de tener un buen juicio, es principalmente a la luz del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Sobrio es lo opuesto de sobriedad es intoxicación. Intoxicación. El mundo, con todos sus encantos, con todos sus deseos, con todas sus tentaciones, con todas sus atracciones, el mundo puede intoxicar la mente de los cristianos. Y lamentablemente puedo decirlo. El mundo con todos sus encantos materiales, con toda su vanidad, con todos sus deseos, con los deseos de la carne, con los deseos de los ojos, con la vanagloria de la vida. El mundo está intoxicando la mente de los cristianos. Es lamentable. Miren nuevamente Lucas 21:34. Lucas 21:34, por favor. Que no se olvide esto, por favor. Lucas 21:34. Y ahí aparece la palabra intoxicación, por favor. El Evangelio de Lucas 21:34. Jesús dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones, que vuestras mentes, no se carguen de glotonería, no se intoxiquen de embriagueces y de los afanes y de las preocupaciones de este mundo. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que no se carguen vuestros corazones, que vuestras mentes no se carguen de preocupaciones, de glotonería, de embriagueces, no intoxiquen sus mentes, no intoxiquen sus corazones, no lo hagan. Hermanos míos, eso es lo que Jesús dijo allá en Marcos capítulo 4, miren, Marcos capítulo 4, algo que está enseñando mi hijo Pablo sobre la parábola del sembrador, sobre la palabra sembrador, en Marcos capítulo 4,
Dice el versículo 18, Marcos 4, verso 18. Marcos capítulo 4, verso 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. ¿Quiénes son los que fueron sembrados entre espinos? Los que oyen la palabra de Dios, escuchan una predicación, otra predicación, participan de un estudio, de otro estudio, oyen la palabra de Dios. Mira el 19. Pero las preocupaciones, las ansiedades, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, como glotonería, como embriagueces, las codicias de otras cosas, esa palabra interesantísima, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra de Dios para que se haga inútil, infructuosa. Las afanes de este siglo, las preocupaciones de la vida, las ansiedades de la vida, el engaño, la mentira de las riquezas, ¿y qué más? Y las codicias de otras cosas. Esas tres espinas están intoxicando, están ahogando el corazón del oyente para que la palabra de Dios se ahogue también. ¿Cuántas cosas hay en nuestra mente y en nuestro corazón que ahogan, que asfixian la palabra de Cristo y no hay fruto después? Velad que vuestros corazones, que vuestras mentes no se carguen a los afanes de este mundo, a las glotonerías, a las embriagueces, que no lo hagan, porque vendrá el Señor el día y la hora en que menos pensemos. El cristiano debe estar preparado con una mente limpia, con una mente sobria, de buen juicio. Que nada te distraiga y te desvíe del día del Señor. Hace preparativos. Pedro dice, ser sobrios y velad en oración. Cuando oramos a Dios, cuando leemos su palabra, cuando estudiamos su palabra, estamos haciendo preparativos. Lo que quiero decir en esta noche es que las preocupaciones de la vida, los afanes de la vida, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, que nada ahogue tu mente, nuble tu mente, intoxique tu mente, ahogue tu corazón, asfixie tu corazón, que nada de estas cosas. Hermanos míos, nosotros debemos prepararnos y estar esperando y estar haciendo preparativos para el día del Señor. Recuerda que Noé preparó con temor el arca. Noé hizo preparativos, 120 años preparándose para el día del juicio, 120 años para esperar el diluvio, esperar que se abrieran las cataratas de los cielos. Noé hizo preparativos para salvarse él y para salvar a su propia familia. Esperar. Esperemos la venida del Señor. Alistémonos para la venida del Señor. Volvamos de nuevo para ir terminando con Primera de Pedro, por favor. Por favor. Primera de Pedro. Si el padre de familia supiese a qué hora, a qué día vendría el ladrón a saquear su casa, se prepararía, se alistaría, se pondría atalaya, se pondría vigilante, centinela, ese padre de familia, con tal de no ser desprevenido. Miren lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13, de nuevo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento,
ser sobrio y esperar. Eso es lo que estoy diciendo en esta noche. Y esperar. Esperar por completo la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cómo esperamos la manifestación de la gracia? ¿Cómo esperamos el regreso del Señor Jesucristo? Velando, siendo sobrios, preparándonos para ese gran día. Esperar por completo. Esa es la expectativa. Segunda de Pedro, capítulo 3, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. De estar velando, la idea de estar sobrio es esperar. Esperar da la idea de estar preparándose, de estar vigilando, de estar listo para aquel día. Dice segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Vendrá como ladrón en la noche. Versículo 11, miren el versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, han de ser destruidas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Así esperamos al Señor, viviendo vidas de santidad, viviendo vidas piadosas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Así se espera al Señor como ladrón en la noche. Versículo 12. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y cielo y tierra nueva. Esperando, siendo sobrios y velando en oración, porque vendrá como ladrón en la noche. Si el padre de familia supiese a qué hora vendría el ladrón a saquear su casa, ese padre velaría, se prepararía, va a vigilar, va a estar atento para no dejar que el ladrón robe su casa. Estar preparados, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Sigamos preparándonos para este gran día del Señor Jesucristo. Las parábolas que vienen, el siervo fiel y prudente, las parábolas de las vírgenes prudentes e insensatas, las parábolas de los talentos, nos van a continuar enseñando de cómo prepararnos para recibir al Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga, que Dios me los cuide, que Dios me los proteja en esta noche. Muy buenas noches.